que tenemos preparado como Sociedad Chilena de Geotecnia para nuestros socios y para la comunidad geotécnica en general. Hoy día tenemos la suerte de contar con Michel Cure. Es un ingeniero civil geotécnico de origen colombiano, que tiene del orden de 21 años de experiencia laboral. Michel, de esos 21 años, lleva 18 años trabajando en Chile. Él es consultor geotécnico. La empresa Cuadrante es la empresa con la que presta sus servicios de consultoría. Yo personalmente conozco a Michel ya hace varios años, de por ahí por el 2013. Trabaja activamente en obras civiles, digamos, obviamente en el aspecto de construcción, pero temas asociados al laboratorio también en su tiempo, perforaciones. Y la charla de hoy, que tiene que ver con la recepción de suelos de fundación, que a mi parecer es un tema sumamente práctico, que tiene poca literatura al respecto, nos pareció extremadamente interesante que alguien nos acerque a ello, nos cuente cuáles son las técnicas, nos cuente dónde están los vicios, cuáles son los desafíos, etc. La charla va a demorar o va a tomar del orden de 45 minutos y al final vamos a hacer rondas de preguntas que voy a moderar yo mismo. Les pido que las preguntas las hagan bien puntuales para que la mayor cantidad de personas pueda aprovechar de preguntar. Eso con respecto a la charla de hoy. Quiero hacer también un pequeño paréntesis y aprovechar esta oportunidad de comentarles algunas otras cosas que como Sociedad Chilena de Geotecnia estamos haciendo. En particular 4. Una de ellas es, estamos organizando un desafío geotécnico que está orientado, es una especie de competencia que se va a desarrollar en Concepción, en la Universidad de Concepción, en noviembre de este año. Está orientado principalmente a motivar a los estudiantes de ingeniería civil por nuestra disciplina. Después, en diciembre, tenemos nuestra cena anual de la Xochige, que se debiera realizar el martes 6 de diciembre, a la cual están obviamente todos nuestros socios invitados. Entre medio, se me pasó una actividad, vamos a participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que se va a realizar en Temuco, en la Universidad de la Frontera, donde también queremos ir a dar a conocer nuestra sociedad. Y por último, quizás la actividad más importante como Xochige que estamos organizando y que es de largo aliento, es la Conferencia Panamericana de Geotecnia y Mecánica de Suelos, a realizarse en noviembre del año 2024. En Pucón. Toda esta información la pueden encontrar, además de las próximas charlas dentro de este ciclo, en la página web que acaban de publicar en el chat, ¿no? www.xochige.cl. Eso. Ahora sí, Michelle, te doy la palabra para que comiences con tu presentación y te vuelvo a agradecer la voluntad de participar con tu experiencia, compartir nuestra experiencia a través de esto. Gracias, Roberto, por la introducción y gracias por invitarme aquí a esta charla. Un placer compartir con ustedes las experiencias que se han recopilado en estos más de 20 años de desarrollo profesional. Bueno, la recepción de los sellos de fundación es un tema supremamente importante porque es donde se concluye, ahí en realidad termina el informe de mecánica de suelos con la recepción del sello. Y tal como decía Roberto, no hay mucho, tanto en normativa como en bibliografía, no existe mucho referente al suelo de fundación, a cómo se debería recibir. Entonces, de ahí la importancia de dar esta charla. Esta es una definición propia bien simple, pero para que la entendamos toda, el significado de la recepción del suelo de fundación es el proceso mediante el cual el ingeniero civil, geotécnico o mecánico de suelos recibe el suelo de fundación de los cimientos verificando que coincida con el definido previamente en el informe de mecánica de suelos. ¿Ya? En realidad es eso. Lo que hacemos es que vamos a ir a verificar que el suelo de fundación que definimos en nuestro estudio
sea el que está en terreno, ¿ya? Ahora, hay un tema que quiero dejar sobre la mesa que es interesante y es porque siento yo que hay un error de definición porque comúnmente se llama que recepción del sello de fundación y así es como se conoce y así es como está escrito en lo poco que hay de normativa, sello de fundación. Pero yo creo que debería ser, en realidad es recepción del suelo de fundación, porque el sello es cuando uno llega al suelo de fundación y coloca una capa que siempre o generalmente es de un hormigón pobre, tipo G5, que tiene 5 o 10 centímetros de espesor, depende del proyecto, y ese en realidad es un sello, que es la acción de sellar algo. Entonces, yo creo que ahí hay un error de cómo lo llamamos, porque pasa muchas veces, y es importante decirlo, que llega una obra y le tienen el sello con el hormigón pobre, el emplantillado. Entonces uno dice, oye, pero no, ¿cómo puedo recibir eso si no, no sé? O sea, claro, uno ve la pared, pero no sabe lo que hay abajo en el fondo. Entonces, y creo que es un tema de interpretación, así que les dejo eso aquí para que lo pensemos y veamos si probablemente lo podemos cambiar. Eh, el marco regulatorio en Chile. ¿Qué es lo que existe en Chile? Bueno, tenemos la norma que regula los informes de mecánica de suelos, que es la 1508. Esa norma tuvo una primera versión en el 2008, una segunda versión en el 2014 y ahora estamos participando en un comité que va a generar la nueva versión. Ahora, se ha alargado un poco, yo creo que esto contaremos con la nueva versión probablemente en 1 o 2 años porque pasa por revisiones, pero se está trabajando en ella. ¿Qué dice con respecto al sello de fundación? En la versión antigua del 2008 dice, el seguimiento permite comprobar el cumplimiento de algunas de las hipótesis de trabajo, incluye las visitas de recepción de excavaciones y sellos de fundación durante la ejecución de las obras, también para aclarar dudas que se presenten y resolver cualquier problema que se detecte. Eso es lo que dice en la del 2008. En la del 2014 se eliminó eso y en ese numeral de recepción de sellos quedó como el informe debe definir las condiciones de la recepción del sello de fundación de la obra. Y ahora justamente la semana pasada en el comité estábamos viendo este tema y se adoptó, salvo que se cambie, pero se adoptó que se iba a mantener eso, que el informe de mecánica de suelos debería definir las condiciones para recepcionar los sellos de fundación de la obra. Y también incorporaron en las definiciones lo que era el sello de excavación, que es nivel correspondiente al fondo de la excavación sobre la que se apoya una estructura, y el de fundación, que es nivel de la superficie de apoyo del suelo que recibe las cargas. ¿Ya? ¿Alguien habló? Ya. No te preocupes, avanza nomás, Michelle, a veces si a Ya, alguien se le queda el micrófono abierto, yo me voy a preocupar de irlo perfecto. apagándose de manera involuntaria. Ya. Entonces, eso es lo que está en la norma chilena mecánica de suelos. Está también la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del MIMBU, versión 2022, y en el capítulo 7 habla, esto es lo más que se asemeja con lo que es los sellos de fundación, porque dice otras cosas, pero que son más tendientes al informe. Dice que las fundaciones deberán quedar 30 centímetros bajo la cota mínima de la napa de agua, que los cimientos deberán quedar en superficies horizontales, que el sello se debe prolongar hasta un nivel que brinde protección sobre agua de escorrentía y heladas. Y otra cosa bien importante es que el nivel de fundación mínimo debe ser de 0,6 metros, 60 centímetros desde el nivel de terreno natural. Eso es súper importante. Siempre se debe garantizar para evitar los desplazamientos laterales en el caso sísmico. Y que debe penetrar mínimo 20 centímetros en suelo competente. Ya eso es bien importante y eso lo detalla la ordenanza. En eso hay que ser bien estrictos para hacerlo cumplir. Está también, bueno, ¿qué más dice? Que obviamente no se deben apoyar cimientos en suelos movedizos, tierra vegetal o pantanos,
que sí se podrá fundar en rellenos o suelos consolidados, pero el profesional deberá dejar la constancia en el libro de obra, que si existen capas de material suelto, estas se deberán retirar, y que fundaciones de maquinaria que generan vibraciones deben quedar aisladas de la estructura. Esto, a grosso modo, es lo que dice la ordenanza general con respecto a lo que son los sellos de fundación. ¿Qué dice ahora el itemizado técnico de la construcción, que es también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Esta, la última versión, es 2017 y su numeral 2,1, que es de fundaciones. Dice que lo mismo, un poco se repite, que las excavaciones deben ser limpias, lisas, niveladas, libres de objetos antes de hormigonarse. Lo mismo que ya hemos dicho, que debe penetrar 20 centímetros en capas no removidas del terreno, y donde estas capas sean capaces de soportar las tensiones, dice tensiones admisibles previstas, dice este itemizado, pero en realidad deberían ser las tensiones aplicadas, ¿ya? De la estructura, porque la admisible es la que nosotros como mecánico de suelos definimos, que sería la tensión, la que no debe sobrepasar esta carga que el calculista le va a aplicar a nuestro suelo de fundación. Y aquí es en la única parte donde se menciona, bueno, acá y en el manual de carreteras, pero lo que es efecto MIMBU y NCH, donde se menciona el libro de obra. Y esto fue bueno encontrarlo porque acá es claramente dice que la recepción de los sellos se debe realizar a través del libro de obra por parte del mecánico de suelos o calculista. En realidad, debería ser por el mecánico de suelos, que es nuestra especialidad. El manual de carreteras de obras públicas del MOP, que este se rige para todo lo que son la infraestructura de vías, puentes, caminos, obras de arte, estructuras de contención, en fin. ¿Qué dice con respecto a los sellos? Dice que los sellos de excavación y fundación deberán contar con la aprobación de la inspección fiscal, ¿ya? Que para la fundación de puente de estructura, las excavaciones deben tener las dimensiones y alcanzar las cotas mínimas de fundación indicadas en el proyecto, apoyadas sobre un radier de hormigón que tenga mínimo un 5 centímetros de espesor, y que se deberán tomar todas las precauciones para minimizar la perturbación del suelo de fundación, y se debe ejecutar siempre que esté el fondo libre de agua. Eso dice el Ministerio de Obras Públicas del MOP. Bueno, ahí han ido viendo fotos que no he dicho, pero me ha ido pasando un poco rápido por el tiempo. Pero, por ejemplo, estas son recientes. Este que estoy viendo aquí es el puente San Francisco, aquí en el monte, que es una reparación estructural que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con la empresa ICAFAL Sicomac. Y ese puente, lo que están haciendo son un cinturón de amarre al lado de las cepas existentes. Hay una foto interesante que la monté en LinkedIn, donde se muestra que ese puente fue construido hace 100 años. Entonces es bien interesante que una estructura ha soportado grandes terremotos y todavía está ahí prácticamente, pues con los pequeños deterioros del paso del tiempo, pero se mantiene. Entonces está haciendo ese reforzamiento. Y esta es una obra muy interesante que también está bien documentada en nuestra cuenta de LinkedIn, que está todavía por terminarse, que es el puente ferroviario Talagante, que es una obra bien interesante. Más adelante les voy a contar un poco sobre este proyecto, pero esta es una de sus fotos. Esto también es un proyecto que se hizo hace ya 100 años atrás. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos? Está el manual del constructor de Polpaico, empresa distribuidora de hormigones, productora y distribuidora de hormigones, y ellos hablan muy similar a lo que hemos visto, que las excavaciones, bueno, aquí incorporan algo que en las otras no está en realidad, y es que las excavaciones se pueden realizar a mano o a máquina, ¿ya? Y que las que se hagan a máquina nunca pueden llegar al suelo de fundación, sino deben quedar 20 o 30 centímetros por sobre el suelo de fundación. Y de ahí hasta el suelo de fundación debemos removerlo manualmente. Eso es
muy importante para no alterar el suelo, ¿ya? En eso después vamos a detallar una parte que es, si se debe, para que lo vayan pensando, ¿debemos compactar el suelo de fundación o no debemos compactarlo? Ahí les dejo ese cuestionamiento. Llevamos dos cuestionamientos. Uno es si deberíamos llamarlo sello de fundación o suelo de fundación, y el segundo es, ¿se debe compactar el suelo de fundación? ¿En qué caso se debería compactar o cuándo no se debería compactar? ¿Ya? Para que lo piensen. Lo otro que dice es que los bordes deben quedar limpios, que las superficies deben ser horizontales, no removidas, y que se pueden hacer escalonadas cuando tenemos sectores con pendiente mientras queden verticales. ¿Ya? Este es un proyecto aquí en la zona de Casablanca, en Maecillo, donde se hace una gran excavación y una gran losa de fundación para albergar edificios de vivienda social. Y esta es una recepción de fundaciones aquí en Santiago Centro, en Bascuñán Guerrero, para un edificio con 3 subterráneos y varios pisos. Y ahí se ve cómo están cada uno de los cimientos aislados en la grava de Santiago, que pues un material excelente para fundar. Y las pilas de socalzado para contener las excavaciones vecinas. Bueno, entonces eso que acabo de mencionar es lo que encontré y lo que existe a nivel Chile en cuanto a sellos de fundación. Entonces, en realidad, si nos damos cuenta, es bastante poco lo que hay, no está como bien detallado cuál debería ser el procedimiento de la recepción. Entonces, yo creo que aquí era bueno que Roberto y Rafael Iglesias también, y Paulo Orostegui de la Sochigue, nos invitaran para tratar de ampliar más en este tema que es tan importante. Entonces, ¿y por qué es importante? Yo creo, es importante porque esta es la última instancia que tiene se tiene para salvar un proyecto, para garantizar que ese proyecto quede en suelo competente y que su vida útil, tanto en el caso estático como en el caso sísmico, tenga la capacidad suficiente para que no tenga unos asentamientos que comprometan la estructura. Entonces, es muy importante la recepción del sello y debe hacerse, siempre debe hacerse por el ingeniero que hizo la mecánica mientras se pueda. Ahora, no siempre se puede, es importante decirlo. Muchas veces, por ejemplo, en todos los procesos de licitación pública, a veces no, la persona que recepciona el sello no puede ser el que hizo la mecánica. Debería ser, pero no es tan fácil, ¿ya? Pero ese es como se debe proceder. Entonces, hice un procedimiento aquí, como es el que tenemos en la oficina, y se los quiero mostrar para que tratemos de seguir una manera que en ya estos bastantes años que llevamos y hemos recepcionado ya muchísimos sellos de fundación, creemos que es como lo más idóneo. Entonces dice que para cimentaciones superficiales, ya, lo número uno es, obviamente por lo que les acabo de decir, no siempre recepcionamos las mecánicas que nosotros hicimos. Entonces, en gabinete se debe revisar el informe de mecánica de suelos existente, principalmente lo concerniente al tipo de cimiento recomendado, su ancho mínimo, profundidad mínima del sello de fundación y el horizonte de suelo definido como suelo de fundación. Eso es bien importante, hacer esa revisión en gabinete para llegar a la obra con la claridad de qué es lo que voy a ir a recibir. Después viene ya en terreno provisto de sus elementos de protección personal, un flexómetro, wincha de medir, un penetrómetro de bolsillo, que aquí se muestra, que es un accesorio que muy importante. También se puede complementar con un martillo de geólogo. Siempre también uno anda con su martillo de geólogo, que también es una herramienta que ayuda bastante. Cámara fotográfica, que ya ahora es el celular. Libreta de notas, es importante. Y se procede a revisar cada uno de los cimientos, cada uno,
debemos recibir cada cimiento, verificando visualmente si el suelo de fundación alcanzado corresponde al mismo definido en el informe de mecánica de suelos. Entonces, uno dirá, uy, no, pues que un poco aburrido, pero es importantísimo revisar cada uno. ¿Y qué pasa ahí? Que usualmente, bueno, se genera que muchas veces el mandante, porque no en una sola visita se puede alcanzar a recibir los sellos de fundación. Hay veces que depende de las obras, pero a veces que requieren 2, 3 o un sinfín de visitas, depende la magnitud de la obra. Y ahí se tiene que definir quién debe pagar la visita. Muchas veces o la paga el que está haciendo la construcción o la paga el mandante, pero eso se tiene que definir previamente. Y es importante que esté definido para que no haya sorpresas. ¿Ya? Y no haya sorpresas porque hay cosas que son relevantes, porque a veces, a ver, cuando creo que de las partes más importantes es que el ingeniero esté siempre presto al llamado a la recepción del sello de fundación. Y a veces nos llaman a, no sé, generalmente uno siempre dice, oye, avisa 2, 3 días antes, pero a veces llaman el día anterior, incluso la mañana, y oye, necesitamos recibir el suelo. Y a veces uno tiene que tomar, no sé, en la tarde de un avión, un vuelo, ir a recibir pilotes o lo que sea. Me acuerdo un proyecto en Cholchol, que hizo Cafal hace como en el 2009, de unas pasarelas en Temuco. Y me acuerdo que estaba recibiendo pilotes a las 3 de la mañana porque el vuelo se atrasó y estaba toda la gente esperando, cansada en obra y bueno, es, tengo que decírselos para las generaciones jóvenes. Igual es un tema que se siente uno un poco presionado porque tienes tú a veces, no sé, 40, 50 personas esperando en la noche y están todos diciendo, oye, y este viene aquí a decir si sí o si no. Entonces, es un tema que a veces, pero pues también puede generar un poco de angustia, pero ahí lo importante es que nunca perdamos el criterio que es con lo que nos preparamos como ingenieros. El criterio es fundamental, ¿ya? O sea, hay que dejar la preocupación al lado, hacer que no hay toda esa gente mirando y decirnos ya, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que debía recibir? Si es, no es, y si no es, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Bueno, ahí se ven fundaciones de todo tipo, cimientos aislados, cimientos corridos, ¿ya? Este para un estudio de un puente, para un galpón, para un jardín infantil. Aquí estoy yo abajo, bajo una escalerita. Hace la medición con el penetrómetro, que ahora vamos a ver más adelante. Ya, después viene aquí el número 3. Esta parte es bien importante. Realizar una clasificación visual en terreno. Para eso se toma un trozo de lo que uno va a recibir, del suelo, se puede oler, y olerlo es muy importante porque al oler descartamos si estamos en presencia de un suelo orgánico o no. El suelo orgánico tiene un olor característico que puede ser medio azufrado, como volcán de azufre, ¿sí? Eso es, y el color también es representativo, ¿ya? Verificamos su color. Los colores negruzcos dan cuenta de suelos orgánicos donde hay que tener cuidado de decir, oye, no, aquí justo en esta zona, ¿qué pasó? Tenemos que profundizar más porque todavía se siente un olor orgánico, entonces hay que tomar eso. Llevar una pequeña fracción a la boca y deslizarla entre los dientes para chequear la presencia de arena en arcillas o en limos arenosos. Eso también es importante. Uno se lleva un pedacito y con los dientes eh, eh, lo raspa y ve si tiene arena, también es un buen indicador. Ahora, hay que saber qué se lleva uno a la boca. También hay zonas donde ha habido pozos sépticos y cosas, entonces hay que tener cuidado porque podemos enfermar. Eso en la parte, también en las texturas eh, superficiales, en la parte de la superficie, antes de entrar a la excavación, si hay agrietamientos, eso evidencia en suelos potencialmente expansivos, ¿ya? O cuando ve uno pequeños cristales que también pueden evidenciar suelos salinos solubles en agua.
Eso sobre todo en la zona norte del país, de Iquique hasta Arica o un poquito más abajo. ¿Ya? Suelos granulares como gravas fluviales y arenas son fácilmente de apreciar visualmente y no tienen, digamos, mucha dificultad. Las gravas, por ejemplo, se ven con facilidad, o las arenas también. Bueno, el número 4. Una vez identificado que estamos en el suelo de fundación, verificar con la wincha o flexómetro la profundidad mínima que se definió en el informe de mecánica de suelos, las dimensiones del cimiento que están dadas en el plano de cálculo y que cumplan con el ancho mínimo recomendado que también venía en la mecánica de suelos. Entonces, con la wincha se verifica esto en cada uno de los cimientos, ¿ya? Y se va tomando nota en la agenda cuáles son los que uno va recibiendo. Para después ya les digo qué hacer. El caso 5. Punto 5. En el caso de arena y suelos finos, en la medida de lo posible, verificar la resistencia última mediante penetrómetro de bolsillo, haciendo 10 mediciones en una de las paredes del cimiento y cotejar con la tensión admisible definida en la mecánica. Entonces, este es un accesorio que no es muy costoso, es muy práctico porque, como su nombre lo indica, cabe en el bolsillo y uno tiene, bueno, varios aditamentos. Ese, por ejemplo, ahí es cuando está uno para arcillas, donde tiene el diámetro del cilindro que se inserta es de 5 milímetros, pero cuando tiene variaciones con arenas, uno le puede poner unos disquitos que son un poco más amplios y tiene una tabla de conversión para poder, por ejemplo, sacar un ángulo de fricción, porque aquí lo que nos da es la resistencia última, que como ustedes saben es el Q sub partido por 2. Y ese es un dato para uno chequear, sobre todo muy práctico en lo que es suelos finos y arenas. No sirve obviamente para gravas porque, o suelos, digamos, extremadamente duros porque no va a mover nada, pero el resto sí es muy práctico. Y 7, repetir el procedimiento anterior para cada cimiento. Finalmente, con toda esta información que se recoge ahí mismo en la obra, se va a gabinete ahí en la obra, donde tienen la sala de reunión, ¿no? Y ahí se hace una nota en el libro de obra, donde se identifique claramente el suelo de fundación que se encontró, cada uno de los cimientos que se recepcionaron y la profundidad de sello para cada uno y sus dimensiones. Más notas complementarias. Muchas veces uno también en esa visita por ejemplo, ve y recomienda, oiga, la inclinación de ese corte está muy parada, hay que hacerle una protección, hay que tirarle un shotcrete, o hay que tratar de inclinar un poco más el ángulo, o un reforzamiento, o qué material de mejoramiento se usa, cómo deberían controlarlo. Eso también se pone como complemento. Y este es un llenado de nuestro ingeniero que nos colabora, Javier Castellanos, y donde, ¿qué dice una típica recepción de sellos? Dice, se recepciona sello de fundación en el estribo de entrada, lado izquierdo, identificando material correspondiente a gravas, arenolimosas de compacidad muy densas, aptas como suelo de fundación, en concordancia con el informe de mecánica de suelos, y la profundidad de sello tiene 3,50 metros, es un estribo. Bueno, eso en general lo que se pone claramente, muchas veces en puentes, sobre todo, en vez de poner profundidad, se pone basado en la cota, porque todo está basado en cota, en puentes. Y esa sería nuestra recomendación de procedimiento para cimentaciones superficiales. Acá una foto muy bonita que es de una recepción que hicimos de estas torres aerogeneradoras del Parque Renaico de Enel, que estas tienen un tratamiento previo de pilotes de grava de nuestra empresa amiga Emin, y bueno, se hace este mejoramiento porque hay suelo licuable. Entonces, con este mejoramiento ya se tiene un sello que garantiza que la fundación del aerogenerador va a ser estable. Y ahora viene un procedimiento para cimentaciones profundas. Es un poco similar, pero con algún cambio. Entonces, en pilotes, mediante cinta de medir, provista con plomada en el extremo, medir la profundidad del sello alcanzado en la excavación, descontando la altura de la camisa contra la cota del terreno natural. Una vez alcanzada la cota definida en el informe y plasmada en el plano, se procederá a revisar el suelo extraído de la excavación del pilote en la última cuchara.
se debe considerar que ese material que extrae la cuchara de la pilotera ha sido removido. Es como una especie de cutting. Entonces, nunca va a ser un material como el que uno extrae de un sondaje. O sea, ella tiene un poco la experiencia que tiene el mecánico que recibe para, con eso que sale, comparar si efectivamente estamos en el suelo que se ha definido en los planos y en la mecánica. ¿Ya? Y se hace aquí una, ahora sale mezclado en ocasiones con aditivo de perforación. Se hace una inspección visual similar a la que describimos anteriormente y se toma nota de la profundidad y el número de pilotes recepcionados. Aquí yo siempre recomiendo, desde hace muchos años, a, a la empresa CAFAL con la que más hacemos proyectos de infraestructura, que nos tengan esta especie de guacales, guacalitos le llaman, unos guacales de madera, donde se va sacando el cutting de la excavación del pilote cada metro que va excavando. Entonces vamos sacando ese cutting para uno ir conformando una especie de estratigrafía y cotejarla con la información de los sondajes que vienen en la mecánica de suelos. Entonces es importante estos guacalitos, les llaman. ¿Ya? Y bueno, acá vemos unos proyectos de pilotos aquí en el Puente El Toro, con ICAFAL también. Y acá se ve cómo se inserta esta cinta de medir con una plomada para chequear la medida. Es importante siempre hacer esa verificación. Ya, entonces eso es nuestro procedimiento que creemos que es el idóneo para hacer la recepción de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito aquí con algunos casos especiales. ¿Qué hacer cuando no aparece el suelo de fundación? ¿Ya? Entonces, puede pasar, ¿ya? Que llega uno, y nos ha pasado de hecho, y no aparece lo que desea en la mecánica, que cuando te invitan a una hora a recepcionarla porque por alguna razón o no pudo ir el mecánico que la había hecho originalmente o era algo público. Entonces, ¿qué hacer ahí? Es una situación compleja porque los gastos generales de una obra, esto quiero que quede claro, hay gastos generales en obras, bueno, sobre todo obras grandes, pero en cualquier obra, que cada día de atraso que tenga la obra es la cantidad de plata que hay es mucha y ahí generalmente va directamente a la pérdida de la constructora. Entonces, es un tema donde uno tiene que tratar de tomar decisiones rápido, con celeridad y con criterio, sí, pero no puede uno dejar a una empresa constructora 2 semanas dándole una respuesta con toda la gente ahí y con los gastos generales andando. Entonces, aquí, cuando esto, si uno le llegase a encontrar con esto, lo mejor es tratar de, ahora, dependiendo de la magnitud de la obra, si es una cuestión de un hospital o algo, inmediatamente esto ahí quedaría parado el proyecto porque pues, estamos hablando de algo de una complejidad mayor que no puede hacerse así. Pero estamos hablando de un galpón pequeño, una pequeña estructura de un piso. Sí, se pueden hacer cosas que hacer ensayos in situ mediante el penetrómetro, densidad y la humedad con el densímetro y con la experiencia que uno tiene, definir un cálculo de tensión admisible y verificar con las tensiones de trabajo que obtuvo el calculista y definir ahí in situ dónde poder fundar. Pero como les digo, esto es un tema que hay que manejarlo con mucha delicadeza y dependiendo la estructura. Pero pueden encontrarse con eso. ¿Qué hacer cuando el suelo de fundación varía en una zona de la estructura? Bueno, esto no pasa tanto, pero pasa, ¿ya? Y es que por cambios en la geomorfología, zonas límites, zonas de contacto donde hay cambios. Entonces, por ejemplo, viene una gran zona de depositación fluvial y justo hay una zona de límite y ahí aparte una zona donde cambia, hay suelos, por ejemplo, residuales, tipo arcillas. Entonces, ahí, ¿qué, qué habría que hacer? Hay casos donde nos ha pasado. Entonces, por ejemplo, se hicieron calicatas, me acuerdo una obra que creo que era en Cerro Navia,
y de un jardín, no me acuerdo ya, pero era tipo rectángulo bastante grande y se habían hecho las calicatas bastante distribuidas, pero en el fondo del recinto, en la parte de atrás, la última calicata quedó más o menos distanciada a unos 4 metros del linde posterior. Y justo en los cimientos se quedaban en esos 4 metros, que eran pues toda una línea de 2 cimientos, pero a lo largo en el ancho de la estructura, resulta que el suelo de fundación eran gravas fluviales y en esa zona de atrás, y eran gravas que estaban superficiales a 60 centímetros, y en la zona de atrás resulta que cuando ya nosotros vamos y recibimos las gravas y de pronto llaman para ir a la otra recepción y nos encontramos que en la zona de atrás no aparecen las gravas. Entonces se bajan con una retro de estas pequeñas, llegamos como prácticamente a los 5 metros y nunca apareció la grava. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces, en ese caso lo que se hace es, ahí, tratando lo más rápido en terreno, hacer un cálculo y es generar un mejoramiento en base a un material granular, una base granular. Obviamente este mejoramiento tiene que tener el espesor que disipe la carga que yo le estoy aplicando por cálculo a cada uno de los cimientos, que se disipe en este mejoramiento y este mejoramiento de tener el ancho, la mitad del ancho que yo estoy mejorando por el bulbo de influencia del cimiento y al disiparse que se disipe esta carga de manera que a la arcilla que tenemos ahí le llegue una carga que esta arcilla esté dentro de su resistencia admisible, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace y uno define de cuánto es ese mejoramiento. Ahí creo que en el espacio proyecto fue 1 metro. ¿Y qué se logra con esto? Que eh, le estamos pasando una carga competente a la arcilla para que no haya asentamientos diferenciales y además de eso, que estamos homogeneizando los suelos bajo los cimientos para que hay un tema que es las rigideces en el caso sísmico y es que los suelos se mueven de una manera distinta, entonces es muy distinto cómo se mueve un suelo granular a una arcilla, entonces por eso al hacer, por ejemplo, este mejoramiento de 1 metro, trata de equiparar eso para que en el caso sísmico el movimiento sea lo más parejo posible. Entonces eso es algo que podría encontrarse y que se podría resolver de esta manera. Obviamente tiene que resolverse rápido para no paralizar la obra, pero pasa, no tanto, pero pasa. Esto es ahora ya en pilotes. En el mismo grupo de pilotes hay cambio en el suelo de fundación. Entonces, ¿qué se puede dar? ¿Cómo se puede dar esta situación? Por ejemplo, un estribo que esté cercano a un pie de cerro. Entonces, ¿qué pasa? Unos pilotes de este grupo de pilotes, generalmente pueden ser 6, 9 pilotes, quedan apoyados en roca y un par de otros pilotes pueden quedar en suelo granular. Entonces, ¿qué se hace ahí? Empieza uno a cuestionarse. Entonces, pues hay por ejemplo, que se puede hacer es utilizar la misma pilotera para bajar y tratar de encontrar la roca, porque la roca puede ir buzando, entonces de pronto en algún punto está más metida, entonces pero este procedimiento se puede hacer hasta cierto punto. La experiencia que yo tengo, que ahora se la voy a contar, fue en un proyecto y lo hicimos 4 metros hacia abajo. Y ahí si uno encuentra la roca, bueno, fantástico. Y lo que haría es que deja descolgada la, la enfierradura del pilote y, o sea, la deja colgando y en la zona donde uno excavó adicionalmente, la rellena con el mismo hormigón de la pilotera. Obviamente se tiene que calcular los metros cúbicos adicionales cuando se haya hormigonar el pilote. Ya ese puede ser un caso. O el otro se podría hacer es dejarlo en ese horizonte, porque esto trabaja en grupo, pero hay que entrar a calcular las cargas de ese pilote, cómo influyen en el grupo, y ver con el calculista si, en teoría, se puede dejar con 1 o 2 pilotes de todo el grupo que no quedaron en ese suelo
Y el calculista tiene que ver también si tiene que colocar algunos refuerzos en la enferradura para que este cambio de rigidez no vaya a comprometer el estribo, por ejemplo. Eso se podría hacer. El otro caso es el inverso, es donde el suelo de fundación es roca, perdón, donde es en un suelo granular y sale roca, pues ahí sería más favorable. ¿Ya? Y en este caso en particular, ahora con respecto a este, más adelante les muestro un caso que es real. ¿Qué pasó? Este también. ¿Qué hacer cuando aparece el nivel freático en la profundidad definida de desplante? Entonces, también pasa muchas veces que uno llega y resulta que el nivel freático ascendió, subió y se encuentra uno con agua. Entonces, ahí, ¿qué es lo que uno hace? Coloca bombas, dependiendo del tipo de napa que tenga. Hay unas que requieren bombas tremendas para poder sacar el agua. Bombas, y una vez que logró extraer la mayor cantidad, y prácticamente ya quedas como un pequeño hilo abajo, casi no queda agua, ahí le tira uno una cama de bolones abajo, que es lo que llaman acá en Chile bolón zampeado, o un geotextil también. Y manteniendo ese nivel deprimido, ahí se puede colocar ya el emplantillado, pero ya tiene una superficie de trabajo para poder hormigonar el cimiento. Esa es esa es lo que también va a pasar. Y aquí está el caso que les decía con Icafals y Comac en un puente que se hizo hace, ya no me acuerdo si 4 años atrás parece, o 5, ya no me acuerdo. Puente LP2 en Curacaví. Debido al abulsamiento que había en este cerro, que traía el cerro, resulta que uno de los pilotes, el pilote 2, quedó, es decir, todos los pilotes deberían quedar en roca, pero el pilote 2 quedó en conglomerado. Entonces, por ese mismo abulsamiento, ¿qué hicimos acá? Nos pidieron rápidamente que hiciéramos una mecánica as-built en donde definimos las tensiones admisibles para la roca y para el conglomerado, en donde se muestra obviamente la diferencia entre son pilotes cortos, no son muy largos, de 8 metros de largo. Y acá tenemos 358 toneladas en el caso estático, 568 en el caso sísmico, para el pilote 2 en un conglomerado de arena limosa con grava cementado, y para la roca, aquí restringimos a 2150 la resistencia de punta última, porque tiene cierta meteorización a esa profundidad. Entonces, tenía unas tensiones prácticamente del doble, más del doble. Y aquí se conversó con el calculista y como grupo funcionó, ¿ya? Pero fue un caso donde por el buzamiento de la roca y la topografía del cerro que había aledaño, pasó. Entonces se dan esos casos. Y ahí toca tratar de dar soluciones rápidas a terreno, por lo mismo que les digo que son los gastos generales, que no puede uno decirle a la constructora, oye, no, vamos a hacer ensayo, vamos a traer una máquina de sondaje. Entonces, eso no, porque en realidad ese solo hecho podría hacer que la utilidad del proyecto se pierda, y los plazos comprometidos con el MOB también sean mayores y las multas se coman al proyecto. Ahora viene una de las preguntas que les hice anteriormente, para que pensáramos. ¿Se debe compactar el suelo de fundación? Entonces, la respuesta es, si la mecánica está bien hecha, ya, es decir, que definió un horizonte competente, adecuado para el tipo de obra que estoy proyectando, y si se hicieron los procedimientos correctos constructivamente, es decir, que se excavó, ya sea con máquina o mano, si se excavó con máquina, no se excavaron los últimos 20 centímetros a máquina, sino a mano, ¿ya? Entonces, en ese escenario, no hay que compactar el suelo de fundación, ¿ya? Porque está en la densidad adecuada que uno por eso hizo un estudio donde dice, ese es el piso adecuado para yo apoyar mi estructura, entonces no hay para qué compactarlo. Y esto es importante porque esto genera una cantidad de discusiones, de malentendidos entre la ITO, la constructora, el mecánico. Entonces hay que tenerlo claro, ¿ya? Ahora, distinto es cuando uno tiene un mejoramiento de suelo granular, porque ahí uno llega a un sello y ahí generalmente si está mejorando, si es porque el suelo era inapropiado abajo. Entonces, por ejemplo, un suelo
bastante compresible, entonces uno sí debe, por ejemplo, ese que vimos ahí con un bolón zampeado, así se compacta para generar una mayor densificación de ese material, una mejor compactación, y después empieza a colocar las capas de granular encima que también se van compactando. Pero eso es un caso distinto porque es un mejoramiento. Pero cuando no hay mejoramiento, si está bien hecho y no se excavaron los 20 centímetros finales a máquina, sino a mano, no debemos compactar el sello de fundación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí este fue un tema que es en Arica, un proyecto de Pedregal, de unos edificios, donde ahí, claro, se estaba compactando y había toda esta discusión de si se debía compactar o no. Y acá en un estribo también, en un puente de Icafal, donde se le pasó, pero en realidad, porque aquí había habido un escurrimiento de agua, entonces ahí, claro, se alteró un poco esa pequeña, entonces, es decir, se compacta cuando, cuando sufre alguna alteración, por ejemplo, en este caso es porque había un dique para contener aquí agua y eso lavó un poco aquí la superficie. Entonces, en ese caso es distinto, ¿ya? Pero cuando no hay nada externo que influya, no se debe compactar, ¿ya? O salvo que no se haga los últimos centímetros, los 20 centímetros finales a mano, si no se hacen con máquina. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el escariador, estos dientecitos que tiene la excavadora, sí debilita unos 20 centímetros esa capa. Entonces, por eso, ahí deberíamos compactar, ¿ya? Pero si se hizo a mano, no. Y ahora viene aquí malas prácticas, algo que en realidad es descabellado. Y lo encontramos en internet. Y ahora, no es que lo busqué, es porque esto me lo he encontrado muchísimas veces en terreno y se conoce como la prueba del chuzo. Y a veces llega uno y dice, no, jefe, si ya hicimos la prueba del chuzo. Entonces, eso ya fue hace muchos años donde yo dije, ¿cómo es la prueba del chuzo? Entonces, resulta que cogen un chuzo y lo lanzan, pero en una hora lo lanzan depende del chuzo, hay unos chuzos más de mayor peso, de menor peso, lo lanzan a cierta altura, menos altura, y nadie sabe si cuánto, que si penetra la punta, que 5, esto es una mala práctica, esto debe retirar. Y esto hay que tener ojo porque existe, incluso aquí no sé si es una tesis, unas recomendaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde dice, ahora no lo publicó la universidad, sino un alumno, parece en un proyecto, pero en el fondo la gente busca internet y se basa en eso. Y dice aquí, usted debe hacer un ejercicio práctico que es lanzar a una altura considerable un chuzo pesado, dejando que se entierre en el fondo de las excavaciones. Si no supera la punta del chuzo, podemos decir que usted está en el sello de fundación. Son cosas terribles. Y uno dice, oye, estas son malas prácticas, porque imagínate que si así fuera, pues mejor nos vamos todos a la casa y no trabajamos más. No, esto es una pésima práctica. Hay que erradicarla. ¿Ya? Bueno, eso. Y un último caso que traigo aquí a colación, que tal vez yo diría que es como de los más emblemáticos, por muchas cosas, porque este puente, a ver cómo se de tiempo, yo creo que alcanzo rápidamente a contarlo y ya. Este puente Huequén fue en el año 2009 en Pichicuy, que si ustedes se acuerdan que lo iban a demoler y la primera vez no se logró demoler porque se habían colocado mal los explosivos y eso generó todo un escándalo mediático. Y la segunda vez, esto obviamente al puente viejo, ¿no? Y en la segunda ya empresa que vino y puso los explosivos, ahí se logró demoler perfectamente y ya se empezó a hacer este puente que traigo a colación. Aquí había muchos involucrados porque era la autopista de la Concagua por un lado, el MOB tenía también una empresa de inspección, la autopista de la Concagua una empresa de inspección, la constructora también su empresa de asesoría geotécnica y nosotros terminamos yendo también como una asesoría pero de la inspección y de la construcción estaban nuestros amigos, colegas de Petrus. Entonces, ¿qué pasó en ese puente de Huequén? Ahí está ubicado, esto es en la ruta 5 Norte, kilómetro 171 cerca de Pichicuy, ahí lo vemos, esto lleva operativo ya
desde el 2009, de 2010, yo creo, son más de 12 años. Ahí está el puente Huequén, una zona bonita, ahí se ve el mar. Ahí estaba la empresa Terrates haciendo los pilotes. Esto se ve, la foto anterior es ya construido y esto es en la construcción. Y que era un puente con 2 estribos, 2 cepas, fundación en base a pilotes hormigonados in situ, preexcavados hormigonados in situ. Y el suelo de la fundación de las cepas correspondía a una arena de media de color plomo, de buena compacidad densa, SP clasificada en el laboratorio, o sea, como una arena pobremente graduada. Y para los estribos era una grava fina, ¿sí? De compacidad muy densa, GP. Pues, oh sorpresa, que cuando, bueno, esto ya es la cepa, pero no, por ahí atrás estaba la foto del estribo. Acá este era el estribo. Cuando vamos a recibir el estribo, resulta que a la cota, bueno, en estos guacales que se hacían, nunca salió la grava, que estaba descrita, grava fina, en la mecánica y en los planos del proyecto del MOP. Nunca salió la grava. Salía esta arena fina, media, de compacidad pues ya densa al final, gris, a lo largo del pilote. Y resulta que justo en el sello, a la profundidad que está definido el sello, aparecía una arcilla con un olor orgánico, pero que se sentía a 50 centímetros de distancia, de color plomo, humedad alta, plasticidad alta, de consistencia muy blanda, extremadamente blanda, que clasificaba en laboratorio como CH. Esto vino en la clasificación ya a posteriori. Obviamente que no era apta como sello de fundación. Entonces, ¿qué se hizo en conjunto con nuestros colegas de la empresa Petrus? Dijimos, bueno, estaba ahí Claudio Kolchak, me acuerdo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces dijo Claudio, oye, ¿qué hacemos, Michelle? Le dije, no, no sé. Entonces ahí surgió, excavemos con la pilotera de esa cota 4 metros hacia abajo y veamos qué pasa. Hicimos eso ahí mismo en terreno y nos dimos cuenta que ese laminar, esa arcilla era un laminar que tenía como 90 centímetros de espesor y que después de eso teníamos ya 3 metros 10 de esta arena, bueno, que era la misma que estaba definida para las cepas. Entonces, eso fue lo que hicimos, fue ajustar y bajamos la cota, atravesamos el material compresible de la punta del pilote y ahí fundamos. Y ese mismo procedimiento lo hicimos para cada, porque pasó tanto en los estribos como en las cepas. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que los sondajes se hicieron mal hechos y porque en los de las cepas centrales no detectaron este laminar de 1 metro muy compresible y en los estribos no hicieron el sondaje y seguramente había gravas en superficie y dijeron, pongámosle que es grava para abajo y tomaron foto ahí, metieron unas piedritas a unas cajas y así se hizo. Entonces, este lo traje porque es como la abominación de todas. Bueno, aquí cuenta un poco lo que ya les conté, pero ese es como el caso más emblemático que, o uno de tantos que me tocó ver. Y bueno, yo creo que ya estaríamos con la presentación. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación, el compartir tu experiencia, porque aquí se nota que hay mucho de lo que has ido aprendiendo en tus años de ejercicio de la profesión. Así que yo personalmente lo considero muy generoso de tu parte venir a explicarnos también cuáles son las formas de resolver problemas en terreno, ¿no? Que es un desafío, que estás contra el tiempo, que hay una presión presupuestaria detrás, que lo explicaste todo muy bien, así que te agradezco tu generosidad por venir a compartir esto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Con todo gusto. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Ojalá Sí, seamos cada vez más generosos con lo que sabemos, con lo que aprendemos, porque nos sirve a todos, ¿no? claro. Así es. Insisto que valoro mucho que tú lo compartas así tan abierto, Michelle. Feliz. Ujú. Y sí, y para complementar en el LinkedIn ahí de la oficina, en LinkedIn, en el cuadrante o en el mío, ahí hay una recopilación, si los que quieren ver un poco más, de una cantidad de recepciones de sellos
en donde se mencionan algunos conceptos, algunas cosas, así que sí, los invito a que sí, para los que quieran profundizar más, ahí van a encontrar una cantidad de proyectos y de buenas fotos donde evidencian muchas cosas. Así que eso, por mi parte. Perfecto. Michelle, te propongo que coloques el link o la dirección o a través del chat abajo. Si quieres lo Ah, publicas ya, ahí para que ahí lo pongo. quede Perfecto, registro de quienes están acá, de cómo acceder a la plataforma que perfecto, acabas de indicar. súper. Pero básicamente dijiste en LinkedIn, si buscan Cuadrante, que es la empresa de Michelle, Sí, probablemente van a llegar ahí. ahí ¿Podría, sale. Ujú. ¿podría contar algo sobre el último caso? Eh, Miren, voy a ordenar un poquito lo de las preguntas. Les agradecería que las hagan a través del chat, que hay dos, y voy a partir con ellas. Y de ahí en adelante, si ustedes van subiendo la mano, vamos a ordenar de esa forma las preguntas. ¿Les parece? Así habíamos dicho al principio de la presentación. Voy a comenzar con las que están ahí en el chat, de Eduardo Morales. ¿Por qué no se debiera compactar el sello de fundación? Creo que eso lo explicaste ahí, Michelle. Podrías probablemente rápidamente repetir Ujú. los por Sí, qué. Y la segunda pregunta que hace Eduardo es, ¿qué podría pasar? Entiendo que si se compacta, se homogeneiza el suelo y si existen zonas sueltas, se reducen los posibles asentamientos diferenciales. ¿Quieres sí, contestar rápidamente eso haciendo alusión claro. a lo que ya dije? Mira, en realidad, claro, si se hizo el procedimiento de manera correcta, es decir, excavo yo y los últimos 20 o 30 centímetros lo hago a mano, ya que es una manera donde se altera prácticamente nada del suelo, no debería ser necesario compactarlo. Ahora, sí hay una situación donde no se logró hacer esto a mano al final o eh, le cayó agua, por ejemplo, porque llovió, por ejemplo. Llovió y no se colocó una capa plástica para evitar que lloviera, que la lluvia entrara al cimiento, al suelo fundación. Entonces ahí ya cambian las condiciones. O sea, si yo garantizo que mis condiciones naturales del suelo no cambian y hice mi procedimiento donde no altero mi cota de suelo de fundación, en estricto rigor no debo compactar. Pero si algo alteró eso, sí tengo que compactar, ¿ya? Pero es importante que va a depender de eso, pero no es una exigencia tácita de que siempre debo compactar, porque muchas veces encuentro uno que llegan y están compactando a algo que está inalterado y no tiene sentido, ¿ya? Entonces, ahora, y hay que tener ojo, porque por ejemplo hay arcillas sensitivas, ¿ya? Donde que uno muchas veces puede definir como suelo fundación una arcilla y uno por eso cuando hace la compresión simple, tú la haces a la probeta natural remoldeada. Que si tú llegas a compactar estas arcillas, drásticamente, como son sensitivas, disminuye su capacidad de soporte. Entonces, no es la cosa, es decir, de llegar y hacer, sino de ponerle el criterio. Eso es a eso es lo que me refiero. Y es distinto cuando tiene uno suelos de mejoramiento. Eso es diferente. ¿Ya? Eso. Perfecto, gracias. En el chat, Eduardo vuelve a contrapreguntar. Él estaba pensando en suelos granulares, dice. Claro, no, en suelos granulares en realidad, por ejemplo, eh, una pomacita, por ejemplo, o pomacita, se puede decir de las dos formas. Si tú la excavas así como te describí anteriormente, sin alterarla, no hay para qué compactarla, por ejemplo. O eh, una arena lo mismo. O, por ejemplo, y una grava fluvial menos, digamos, porque la compactación que tiene es ideal, salvo que lo haya removido con máquina, porque si remueves con máquina, sí debes pasarle una placa para absorber esa pequeña compactación que se perdió. Pero eso. Perfecto, gracias.
Hay otra pregunta en el chat de Freddy Nope, que dice lo siguiente: gracias por la presentación, bastante útil. Mi pregunta es si en la práctica, por temas de rendimiento, la buena recomendación de excavar los últimos centímetros de manera manual se hace en realidad, y más para una cimentación de aerogeneradores, o se puede usar algún equipo menor que perturbe en menor medida al suelo. Gracias. Sí. No, mira, en realidad, no, en realidad cuando tiene uno grandes fundaciones, cuando son fundaciones pequeñas, es decir, eh, todo lo que son cimientos corridos y aislados para edificaciones, galpones, ese tipo de estructuras, jardines, jardines, spam, obras, ahí, si se hace bien, no hay para qué compactar. Además es bastante difícil porque bajar un equipo de compactación, entonces hay que hacerlo, es no alterar. Pero cuando tiene uno grandes cimientos, como por ejemplo los aerogeneradores o los estribos de los puentes, ahí sí es muy difícil hacerlo a mano, en realidad. Es impracticable. Entonces ahí sí o sí toca compactar. Porque ahí imagínate, en un cimiento de aerogenerador que mostré por ahí en una lámina ahí, eh, hacerlo a mano implicaría tener una cantidad una cuadrilla de 1000 personas para poder sacar a mano los 30 centímetros finales. Entonces, es impracticable. Ahí se debería hacer con compactación. Pero está buena la pregunta. Ahora, sí hay algunos equipos con lo que tú dices. Sí hay unos equipos ahora que se le puede poner a la excavadora, se le cambia, en vez de dientes, se le pone una hoja lisa y esa hace que sea un poco menos la alteración. Eso sí que hay ahora, o ha existido siempre, pero se puede poner el aditamento y ayuda bastante, porque son los dientes los que dañan mucho la compactación. Eso. De Tenía una foto. acuerdo. Esa es la foto del aerogenerador. Perdona, Robert. Pero este es otro caso porque este caso tiene unos pilotes de grava previos. Ahora hay fundaciones de aerogeneradores que van también directas, dependiendo del suelo. Pero eso. Bien, gracias. Em, no hay más preguntas en el chat. Les sugiero que, a ver, ahí Oscar Ortiz hizo, hizo una. Gracias por la presentación, muy interesante. Dos preguntas. ¿Qué elementos, a su juicio, son los elementos que faltan en la formación profesional en las nuevas generaciones? Y la segunda, ¿cómo estima que se podría mejorar? Eh, ya, sí, bueno. Es buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que la geotecnia, pues es una ciencia que es bien interesante porque combina lo práctico con la teoría. Entonces es bonita porque uno va a terreno, como les comenté, come el suelo, lo huele, y después va a la oficina y ve a ver cómo sin fin de ecuaciones que hay de capacidad de carga, cuál usar para que efectivamente eso sea lo representativo para ese suelo. Entonces, esta es una ciencia que tiene muy bonita porque combina esos dos factores. Entonces, yo creo que para lo que tú preguntas, para las nuevas generaciones, yo creo que muy importante que se involucren los estudiantes en estas campañas de recepción de sellos, eh, porque el geotécnico le tiene que gustar el suelo, tiene que estar en terreno, untarse las botas, a veces llega uno con tierra porque le cayó tierra, cemento, ¿sí? Tener agilidad para tirarse, lanzarse a veces al hoyo, para comer el suelo. Entonces, tiene que tenerle el gusto y esto solo se adquiere en terreno. Entonces, el geotécnico de hoy tiene que, el que se va por esta línea, ir a terreno para poder tener, porque es de la única forma que se aprende. Pues si nos quedamos solamente en la oficina, pues las ecuaciones dan cualquier cosa. Entonces, el terreno es donde podemos compatibilizar las dos cosas y llegar a ser buenos profesionales con buen criterio. Entonces, creo que es eso, es
que se incorporen las facultades a empresas de ingeniería para que hagan sus prácticas en terreno, recepcionando sellos, viendo cómo se hace un sondaje, una calicata, cómo se hace un ensayo in situ. Esa es la parte fundamental, que es distinta a la de un ingeniero calculista, que también necesita de terreno en cierta medida, pero que muchas cosas se hacen, o la gran mayoría es gabinete. ¿Sí? Acá yo diría que es 60-40, yo diría, o sea, o 70-30, o sea, es más terreno que gabinete, ¿ya? Eso. Sí. Perfecto, gracias nuevamente Ujú. por tu respuesta. También lo dice Quería, por el chat Oscar Ortiz. ¿No? quería comentar una cosa, si fuera Sí, posible. sí, Mario, no hay problema. Al Ujú. resto le voy a pedir sí que levante la mano cuando quiera opinar, no hay ningún problema. De eso se trata, pero para que podamos seguir un orden si es que hay más de una persona y no se interrumpan entre ustedes. Se puede levantar la mano hay una herramienta abajo que se llama reacciones o reactions, depende si están, y dice levantar la mano. Y así a mí me parece que levantó primero, solo por un tema de organizarnos. Pero por favor, pueden hacer sus Sí, preguntas directamente. Adelante, Mario. bien, perdón. Bueno, primero darle muchas gracias Michael por compartir su experiencia con nosotros. Quería hacer un comentario porque tal vez, y esto es porque es muy importante entender la geología del lugar antes de hacer las prospecciones o antes de recibir los sellos. En el caso del puente, por ejemplo, hay un capítulo de Coloquia Centenario del IDEM donde habla de los suelos blandos, y es que por las distintas glaciaciones que han habido, los ríos en la desembocadura se han, cuando baja el nivel del mar, tiene una capacidad de arrastre mucho mayor. Cuando sube el nivel del mar, se ahogan y depositan estos suelos blandos. Entonces, no es raro que en un puente eh, de repente no encuentre ese material. Es por una condición geológica. Y ahora afortunadamente existe mayor desarrollo de la geofísica. Eh, para el 2008, para antes, no había tanto, ahora hay más desarrollo. Tal vez hay problemas con el QAQC, pero sí se puede terminar. Entonces, eso es por un lado. Si puedo transmitir mi experiencia, yo diría, ojo, hay información. Por ejemplo, Claudio Gottschalk, la memoria de Claudio Gottschalk es sobre el suelo de Temuco. La memoria de Mauricio Poblete, no Mauro Poblete, sino Mauricio Poblete, que tiene como 80 años, es sobre el suelo de Fundación de Concepción. En Santiago hay un librito de Gloria Valenzuela, que es del año 78-79, y ahí están las zonas, por ejemplo, en Quinta Normal, donde se engrana los finos del noroeste con la grava del centro de Santiago. Entonces, ahí sí muchas veces había problemas, y la solución antes era hacer un relleno mayor como para protegerse de posibles lentes que no se detectaron. Entonces, eh, ahí que no quede la impresión de que hay un error, sino que hay algunas herramientas, y también la práctica de don Eugenio Retamal, que hoy que se ve en los informes de Petrus, por ejemplo, son dos cosas. Uno, que la oficina se hace responsable cuando ellos reciben los sellos, y dos, que cualquier anomalía que se detecte durante el proyecto, se debe informar al mecánico de suelo. Yo creo que es una muy buena práctica que es bueno colocarlo. Respecto de la recepción de sellos, muchas veces es importante que esté metido el calculista también. No sé, muchas veces en grava se ocupa hormigón pobre, pero uno puede eh, tal vez profundizar un sector, y uno como mecánico del suelo indicar hormigón pobre, pero en ese caso yo diría ir con el visto bueno del calculista, porque ha ocurrido. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque puede tener consecuencias legales. Sobre la compactación del sello, ojo que si se compacta, hay que tener algunos cuidados. Por ejemplo, la grava, si uno le da muchas pasadas, en vez de compactarse, puede que se suelte. Entonces hay que tener esa precaución.
Tal vez uno podría compactarlo, pero hay que tener precaución de que cuando hay muchas pasadas, tiende a soltarse. Ahí, eso uno puede hacer una cancha de prueba, puede tener alguna recomendación de antes, puede verlo. Muchas veces hay informes de mecánica de suelo que indican que la arcilla debe compactarse a un 95% del producto modificado, y eso no lo va a lograr por la condición de la arcilla. Puede llegar a un 90, un 92, pero esa exigencia no se va a cumplir. Lo otro es, si uno va a provincia, yo aconsejaría que uno es mecánico de suelo y no conoce ese suelo, ir con algún laboratorista o algún ingeniero del lugar. Por ejemplo, no sé, hay distintos tipos de suelo. En Punta Arenas, Mazacote, hay caliches, que realmente es difícil verlo. Pero alguien que lo está viendo todos los días puede ser un gran aporte. En los proyectos más grandes, en minería, por ejemplo, hay todo un procedimiento de control de calidad, y en ese procedimiento, por ejemplo, Codelco habla de puntos de detención. Y en esos puntos de detención se para, se cumplen los requisitos, se verifica y se continúa. Y ahí reciben sellos. Y ahí, generalmente, en los libros de obra, hay que fijarse bien en los libros de obra y en los protocolos para recepción de sellos. A veces está establecido quién es el que puede firmar, por ejemplo, el libro de obra, generalmente en la primera hoja, y a veces el mecánico solo no está para firmar. Entonces ahí hay que solucionarlo eso, o pedirlo que uno esté al comienzo, o ver si la ITO puede recibir la información del mecánico de suelo y adjuntarla, por ejemplo. El zampeado, no sé si don Guillermo Tamblay me puede ayudar, pero el zampeado, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, el agua moja el sello y queda imposible de hacer. Entonces lo que se hacía habitualmente antes con el zampeado era colocar los bolones, iba colocando bolones incrementalmente y iba compactando hasta que ya no se veían guatas de sapo. Esa es la recomendación antigua del zampeado. Eso. Gracias, Mario, Y el último es que cuando uno recibe sellos es casi rockstar. No hay constructor más feliz que cuando le reciben sellos y puede empezar a construir su obra. Eso. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Gracias, Mario. Sí, gracias, Mario, por tu contribución y también por compartir tus experiencias. Aquí en el chat tengo otra pregunta, Michelle, de Moisés López. Dice, muy buena presentación, Michelle. A tu criterio, ¿qué podríamos hacer como ingenieros para fomentar la revisión individual de los sellos, teniendo en cuenta que no siempre el mandante o solicitante está dispuesto a hacer 3 o 4 visitas para revisar todos los sellos de forma individual? Entiendo que todavía no hay una normativa que se exija de esa forma. ¿Bastará con incluirlo en el informe geotécnico que realizamos nosotros? Aprovecho de decir algo que se me olvidó decir al principio cuando presenté a Michelle, que Michelle participa activamente también de los comités de normas. Así que esta pregunta creo que cabe muy bien para Michelle, por justamente aquello. Adelante. Sí. Bueno, justo en la norma que estamos ahora actualizando de mecánica de suelos, hablamos la semana pasada, es cada 15 días que nos reunimos, y hablamos de este tema. Se mantuvo la misma que venía, y es que la mecánica de suelos debe definir tácitamente cómo se debe hacer el procedimiento para recepcionar los sellos de fundación. O sea, debe quedar claramente indicado en la mecánica. Entonces, con lo que dice el colega, pregunta Moisés, claro, mira, lo ideal es que se reciba todas las fundaciones que las reciba el mecánico. Salvo, a veces pasa que, por ejemplo, en edificios en Santiago Centro, uno recibió todo, pero donde estaba la torre grúa, y ahí quedaba un cimiento, ya uno no va porque el
te mandan la foto y ya era pura grava de Santiago. No, hay algunos casos excepcionales que como que no tiene mucho sentido hacer una cuarta o quinta visita. Pero en general se deben hacer. Por ejemplo, nos ha pasado mucho con los jardines de la Fundación Integra, que ahí el mandante, ahí se distribuyen. Entonces el mandante paga, por ejemplo, una o dos visitas y la constructora paga las otras dos, por ejemplo. Eso es una medida que a veces funciona. Y así como que se reparten los gastos. Pero hay que tratar de recibir todos los cimientos, las fundaciones, y que debe estar descrito en la mecánica. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién lo debe recibir? Eso es importante. Sí, pero eso, bien. Perfecto, gracias. Mira, en el chat no hay más preguntas, pero creo que tenemos espacio todavía como para que alguien pueda hacer una pregunta a viva voz, digamos, no necesariamente escrita. Eso sí, claro, con gusto. Hay una cosa que me dejó Mario Mora, me dejó que es importante aclararla, y es que existen dos tipos de mejoramientos de suelo. O sea, cuando uno habla de un mejoramiento con un material granular, uno del cimiento, ¿ya? Se ensancha el cimiento, ¿ya? Y baja con material granular, va compactando por capas, y ese es un mejoramiento granular. O sea, eso está mejorando el suelo de bajo esta grava, ¿ya? Y hay otro que no es un mejoramiento y que se confunde a veces porque a veces mucho, sobre todo el calculista no tiene tan claro, y es que dice, hago un mejoramiento, métale hormigón pobre. Y ojo, porque eso no es un mejoramiento, porque lo que está haciendo ahí es que está transmitiendo la carga del cimiento original, de la cota de cimiento original, al suelo que llegó a través de un hormigón pobre. Entonces, ojo, porque eso genera mucha confusión también. Y qué bueno que Mario lo puso en el tapete. Porque dice, no, un mejoramiento en base a hormigón. No, ahí no estoy haciendo un mejoramiento. Estoy haciendo es una transferencia de cargas. Es un relleno para transferir carga. No estoy mejorando el suelo abajo. Estoy transmitiendo. Entonces hay que tener ojo con eso. Para mejorar, tengo que ensanchar el cimiento y meterle compactación para mejorar lo que está abajo, que generalmente es en suelos finos, arcillosos con cierta comprensibilidad. Eso. De acuerdo. Ya, Hay una pregunta, dos preguntas ahora. Eduardo Morales en el chat dice, ¿tienes algún criterio para la recepción de sellos en roca? ya. Bueno, en la roca sí nos ha tocado. En la roca ahí lo más importante es, bueno, obviamente que dejar la superficie nivelada. Esto tiene que hacerse a veces pasan en ríos, me acuerdo, en Tinguiririca nos pasó, en varios otros puentes, donde es costoso, pero hay que meterle rotopercusión y hay que dejar la superficie lo más nivelada posible, hasta cierto punto. A veces se encuentra uno con unos grandes brechas de roca extremadamente dura, que puede ser incluso mm, más resistente que el hormigón, y va a depender de que a veces ahí tú tienes una zona donde tu hormigón pobre de radier son 20 o 30 centímetros, entonces hay veces que no tiene sentido por cambiar una roca de alta resistencia por un hormigón pobre, se puede dejar. No obstante, se interfiere, obviamente que tienes que demolerla, se interfiere con la enferradura, ahí sí que hay que demolerla. Pero hay que tratar de dejarlo lo más nivelado posible y eso es como la parte fundamental, digamos, con rotopercusión. Y lo otro que hay que tener en cuenta, ojo, y es que, bueno, en estribos no pasa porque es un masivo, es un material masivo, entonces no hay problema en el estribo de puentes, pero en estructuras livianas de casas o que a veces hacen muchas casas aquí en Chile, en la zona de playa, con vista al mar, en zonas altas, con pilares apoyados en la roca, y ahí es muy importante que uno deje estas tacitas que les digo niveladas, pero que nunca olviden meterle clavos Hilti, pernos de anclaje, con clavo Hilti, unos pernos para que quede anclado el cimiento de la roca, porque cuando viene el sismo, zapatea
puede zapatear y puede comprometer la estructura, sobre todo en estructuras livianas que no tienen mucho peso. Eso es importante, ¿ya? Con respecto a la roca. Eso. Gracias. Don Miguel Jaramillo tiene la mano arriba, puede desmutearse y preguntar directamente. Está en silencio todavía, don Miguel. No. Ahora sí. Ahora sí, sí. El anfitrión me tenía bloqueado. Ah, vamos a hablar con el anfitrión. ¿Sí? Chuta, mi querido Miguel, perdona. No, hoy muchas gracias, Michelle, por la presentación, muy interesante. Con respecto Gracias. a la roca, solo quería complementar que va a depender también de la obra que vayamos a fundar sobre ella, porque, por ejemplo, la recepción del sello fundación para una presa requiere además un tratamiento dental, es decir, el sellado de todas las fisuras, grietas, e incluso muchas veces hay que hacer inyecciones de consolidación, dado la magnitud y carga que va a transmitir la obra. Entonces, Claro, complementando lo que dices tú también, sí. claro, dependiendo del tamaño o un edificio muy grande, a veces hay que hacer además tratamiento dental, sellando Claro, todas las fisuras que puede tener la roca. sí. Lo otro, el comentario que tú hiciste respecto a la prueba del chuzo, en que tú lo descartas absolutamente, y yo quería mencionar también de que esa es una metodología que ha resultado bien práctica y la hemos venido utilizando hace décadas. Ya. Y es una prueba relativa. No pretende ser un ensayo certificado ni pretende reemplazar al SPT en ningún caso, simplemente es una medición relativa de ver la calidad del sello en función de su compacidad o consistencia. Es Ujú, así que cuando se van analizando incas de chuzo, en muchas partes, por ejemplo, se observan penetraciones de 5 centímetros, 10 centímetros, y de repente encuentras zonas donde el chuzo pasa de largo, o sea, pasa 20 claro. centímetros, 30 centímetros, cosa que tú no te puedes dar cuenta solo con observarlo. Entonces, eso te va dando una visión relativa de cómo es la rigidez del sello. Y esas zonas relativas más blandas, te permite atacarlas. Ujú, Entonces, detectas que hay una zona blanda o muchas veces el contratista sobreexcavó, rellenó y no te lo cuenta. Y con la prueba del ujú, chuzo tú te das cuenta inmediatamente que esa zona que esa zona quedó rellena y no te informaron. Entonces, ahí tú pides excavar nuevamente, recompactar, pero yo no demonizaría la prueba del chuzo, yo creo que ha sido bastante práctica. Debemos recordar que eh, la recepción que uno hace permite eliminar suelo suelto en superficie, porque en el fondo no va a recibir el bulbo de tensiones, que en el fondo es lo que a uno le interesaría. El bulbo de tensiones de una fundación se puede extender por 1 o 2 metros de profundidad, o en el caso de una área general puede estar a 20 o 30 metros de profundidad. Lo que uno está viendo es la capita superficial, de que esté densa y no suelta para que no vaya a inducir deformaciones por suelo suelto. Entonces, la prueba de chuzo ha resultado práctica, barata y rápida. Por lo tanto, no la demonizaría y se sigue aplicando, digamos. Y de hecho, muchos de los edificios que donde ustedes viven, ujú. probablemente, fueron recibidos con la prueba de chuzo. Y ahí están. Ya, yo no sabía eso. Pero, claro, a mí me aterró porque en el fondo, o sea, sí, pero yo tal vez ahí da la instancia para que se regularizara un poco, porque, claro, como procedimiento no es malo, pero lo delicado es que habría que tratar de definir ciertas cosas básicas para que fuera un poco, tal vez no totalmente estandarizada, pero, por ejemplo, de qué profundidad se lanza, por ejemplo. Porque, o el chuzo, qué tan, qué tan gastado, qué tan nuevo esté. Porque, por ejemplo, si uno va y compra un chuzo en el Sodimac, a veces he ido a comprar, y claro, el chuzo nuevo tiene una punta espectacular, por ejemplo, y el que ya está más gastado se va. Entonces, creo yo que puede, claro, puede ser de utilidad, pero sí deberíamos tratar de
de cierta manera tratar de normarla un poco. No, no como un ensayo, pero sí por lo menos fijar algunos parámetros para que se usara. Sí, yo creo que no sé, pero Yo mientras insisto que es una prueba sí, relativa dentro de la obra, digamos, porque uno toma un operador y le dice ya, híncalo con la mayor fuerza que pueda, y el tipo va hincando el chuzo en distintas partes, de repente pasa de largo, y ahí, en esos puntos, tú te das cuenta que esa parte quedó más blanda. Es simplemente eso, no es más, no es más que esa sí. medición, una búsqueda de falta de densidad relativa con respecto Claro. al resto de los sellos. Ah, pero tú, claro, pero una es que el, que la, el operador con su propia fuerza lo trate de enterrar y otra es que la lance de cierta altura, ¿o no? Ah, bueno, claro. Esto Sí, también puede ser que lo mande, sí, lo haga caer de una altura estándar. sí, Pero, sí, claro. pero es eso, digamos, es una prueba Sí, relativa para detectar zonas blandas. No es más que eso. ya, Gracias está bien. y sí, gracias y muy interesante tu presentación. Gracias a ti, Miguel. Muy bien, gracias también, don Miguel, por la consulta. Miren, estamos en la hora y me gustaría respetarla, pero hay una mano más arriba, Eduardo. A ver si tu pregunta es bien precisa y logramos, cerramos con tu consulta. Tienes que desmutearte. Ah, ya, Ahí, ya. ahí, Ahora sí, es que me tenías muteado también, ¿ya? ya. Mira, bueno, agradezco por supuesto la experiencia transmitida y los conocimientos que están compartiendo con nosotros, pero quería complementar algo sobre mecánica de rocas. ¿Ah? Mira, para verificar la calidad de la roca, lo que hacemos acá en el norte, para diferenciar la costra salina, que es muy frecuente y que a veces tiene fragmentos de piedra y bolones, es el sonido, que si es costra salina, el sonido sordo al golpe de chuzo. No es que esté tratando de hacer penetrar el chuzo en la roca, sino que quiero escuchar el sonido. Y cuando golpeo la roca, el sonido es más metálico. Y si está oscuro o está atardeciendo, tú puedes ver que saltan chispas en la punta del chuzo. Sí, Cuando es roca, no cuando es costra salina. sí, Otro criterio es cuando tú estás golpeando la roca con el chuzo, estás haciendo la calicata y empiezan a salir piedrecitas, fragmentos de piedra. Tú ya sabes que viene la roca a continuación, porque cae, estos fragmentos son más grandes y son filosos, es como un rompecabezas espacial, son de cantos angulosos. Y ya cuando tienes tamaños de sobre 2 pulgadas, ya sabes que ya la roca es sana y está en condiciones de funcionar como sello de fundación. ¿Ya? Y bueno, y lo otro ya si la hora es muy importante, habrá que tomar un testigo y ensayar la compresión, entendiendo que la compresión de la roca es muy superior a la del hormigón, por lo menos acá en la roca del norte, que la más típica es la andesita. Es para complementar y compartir experiencia y si tienes alguna opinión al respecto. no, súper. Te agradezco, sí, y tienes toda la razón. Yo lo hago no con chuzo, sino con, es decir, no es que sea uno, no es que odie el chuzo, pero yo lo hago lo mismo, pero lo hago con el martillo de geólogo. Entonces Sí, uno, no, tienes razón, sí, también te es iba a lo decir eso, mismo. si no tengo chuzo, uso el martillo geólogo, pero a Claro, veces es más fácil el chuzo cuando estás en una calicata. claro. Pero lo toma uno es el martillo geólogo, yo lo tomo de la parte, no de la punta, sino la parte plana, y tú le pegas a la roca y Claro, la parte plana, tienes razón. claro, si tú sientes que viene un golpe campanita que llaman, es que la roca es de muy buena capacidad de Claro, soporte. Y si te da más bien como un sonido sordo, hueco, sordo, esa es que estás en una roca más mala. claro. Correcto. Sí. Y sabes también Eso, lo que yo he visto y que hago un rebote, por supuesto que es subjetivo. Tú le pegas a la roca y el martillo rebota. Lo dejas sí, caer y vas viendo qué rebote tiene. La mitad, 70%. Si no rebota nada, la roca es mala. Si rebota mucho, sí, la roca es de mejor calidad. Por exacto. supuesto que son cosas cualitativas y como no hay ninguna norma, es lo que usamos aquí en el norte algunas Sí, personas como criterio de recepción de sello de fundación o de calidad de la roca. claro, claro. No, todo eso, lo que dijo Miguel, lo que dices tú, todas esas herramientas ayudan mucho. Yo tal vez no quería, mi objetivo, ¿sabes cuál es? Es que eso no reemplace, porque es lo que a veces me he topado, que por ejemplo esa prueba de chuzo reemplace la visita del mecánico, por ejemplo.
Es porque, No, porque está un hito y el hito dice, ah, no, hicimos la prueba del chuzo y la cosa funciona. Entonces, es lo que yo tal vez quería mostrar en la presentación, que eso les sirva como herramienta, pero que siempre tenga que ir el mecánico de suelos a recepcionar el sello, porque es la persona idónea que sabe y que puede garantizar que la estabilidad de la estructura perdure en el tiempo. Entonces, eso tal vez era por lo que yo lo puse como mala práctica, es porque me he encontrado muchas veces que recepcionaba en algunos jardines, que recepcionaba la hito basado en la prueba del chuzo, y yo decía, oye, no, pero no, tiene que ir el mecánico a recibir, a ver bien qué era el suelo que estaba ahí, porque en el fondo, claro, es muy distinto, además es muy distinto que haga la prueba del chuzo al lado del mecánico que sabe de suelo a que la haga, porque ahí te puede dar cualquier cosa, sí, depende también el operador, la persona que le dé el chuzo, la fuerza que tenga, que tenga mucha fuerza, que tenga menos fuerza. Entonces es tan subjetivo que si no es una persona que está ahí como un geotécnico, le puede dar la luz de usarlo como una prueba de chequeo. Pero ese era el objetivo de por qué yo no quería demonizar, pero sí hacer notar. Hacer notar. Yo comparto contigo el tema del Ujú, chuzo. Lo que sí, yo te decía, que el chuzo en mecánica de roca no lo uso para que el chuzo penetre, sino para escuchar el sonido sí, y ver si saltan chispas cuando tú lo golpeas y la calicata hay un poco de sombra abajo. sí. Pero no es que la use en suelo. No digo que sea malo, nunca lo he hecho en todo caso No, con el chuzo. pero fíjate que las chispas salen cuando uno excava en la grava, la grava fluvial también, y sale chispa del chuzo, o sea, también, porque claro, cuando coge un bolón, genera la chispa, sí. Eso lo he Sí, visto yo en terreno, sí, es cierto. Bien, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a los colegas que participaron de esta charla, que al final también hubo bastante discusión. Nosotros nos alegramos mucho que estas instancias sirvan para eso. Muchos de ustedes sumaron a la experiencia de Michelle las actividades o las experiencias propias, ¿ya? Yo me quedo aquí con una conclusión de que, si bien es cierto no va a haber una norma o no se está trabajando en una norma de esto, sería muy buen punto de partida comenzar con un manual de buenas prácticas para empezar a unificar un poco criterios, para que no cada uno tenga sus reglas, sino que eso que funciona lo vayamos escribiendo y lo podamos usar de manera responsable, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a servir a todos. Michelle, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación, y los dejo invitados a todos que revisen nuestra página web www.sochige.cl para enterarse de las actividades que estamos realizando, tanto este ciclo de charlas como también algunas actividades asociadas a congresos y también la que describí como la última actividad del año, que es la cena de Sochige. Así que eso, muy buenas noches a todos, gracias por su participación y hasta pronto, ojalá. ya, muchas Muchas gracias, gracias. gracias, Roberto, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego.